La vi cruzar la puerta del hotel con otro, y no dije nada. No grité, no lloré, solo la observé. Sabía que si hablaba, todo acabaría en una escena. Pero si me callaba, podía destruirla con calma. Y eso fue exactamente lo que hice. Nunca imaginé que el principio del fin llegaría con algo tan simple como una mirada. Pero no cualquier mirada, era la suya. Fría, inmóvil, desde el otro lado de la calle. Daniel estaba ahí, apoyado en un coche que no era el suyo, con los brazos cruzados, observándome. No dijo nada. No se movió. Solo me miraba como si estuviera viendo a una desconocida. Y tenía razón. Yo estaba por cruzar la puerta giratoria del Hotel Intour, aferrada a la mano de Iván, mi compañero del máster. Un error con nombre y sonrisa perfecta. Él no notó nada. Tiraba de mí como si fuéramos adolescentes escapando de una clase, mientras yo apenas sentía las piernas. No por la culpa, eso vendría después. Era el terror de saber que me habían descubierto y ni siquiera tenía cómo defenderme. Entré, como una cobarde, como una infiel. Pensé que Daniel reaccionaría, que me gritaría en medio de la calle, que correría detrás de mí. Pero no, él no era ese tipo de hombre. No necesitaba una escena, solo necesitaba tiempo y silencio, porque sabía exactamente cómo herirme, sin levantar la voz. Esa noche volví a casa como si nada. Cociné, me lavé los dientes, me metí en la cama. Daniel también fingió. Me dio las buenas noches, me dio la espalda. Y yo fingí dormir, preguntándome por qué no decía nada. El castigo no fue el silencio, fue la estrategia. Me estaba dejando espacio para ahorcarme sola. Los días siguientes fueron peores. Él no cambió su rutina. Se levantaba a la misma hora, preparaba el café, llevaba a Lucía al colegio, volvía del trabajo. Pero todo era diferente. No me miraba, no me hablaba, no me tocaba. Yo existía, pero como una planta en la esquina, útil para el ambiente, pero invisible. Y lo peor era eso, la espera. Porque cuando alguien te grita, puedes defenderte, pero cuando te ignoran, lo único que puedes hacer es romperte por dentro. Una semana después, entendí que Daniel no necesitaba pruebas. Ya las tenía. Y no me lo dijo porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar yo. Quería saber si me quedaba algo de decencia para confesar. Pero no lo hice. Me callé. Me escondí detrás de mi rutina, detrás de Lucía, detrás de los platos y las tareas, creyendo que si lo ignoraba, desaparecería. Pero Daniel no olvidaba. Observaba, medía, planeaba. Una noche, mientras fregaba los platos, lo escuché entrar con Lucía. Volvían de la biblioteca. Ella fue directa a su cuarto. Él vino a la cocina y dejó una carpeta azul sobre la mesa. Sin decir nada, la abrió. Dentro había fotos, capturas de pantalla, facturas de hotel, registros de cámara. Todo ordenado, clasificado, cronológicamente. Incluso una impresión de una reserva a mi nombre, enviada desde un correo que yo juraba haber eliminado. No pude decir nada. Solo miré esa carpeta como si fuera una sentencia. Las manos me temblaban. El corazón me golpeaba el pecho, pero no por miedo a perderlo. Era vergüenza. La clase de vergüenza que te arrastra hasta el fondo y te recuerda quién eras antes de convertirte en otra persona. Él habló, con voz firme, seca. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que me lo digas tú? No supe responder. Te vi entrando al hotel. No dije nada. Quería ver si tenías el mínimo respeto de decirme la verdad. Quise justificarme, pero me interrumpió. No quiero escuchar excusas. Ya lo sé todo. Ya leí tus mensajes. Ya vi las fotos. Sé que no fue solo una vez. Sé que lo planeaste, que mentiste, que usaste a Lucía para tener más tiempo libre. No necesito que me expliques nada. Entonces preguntó, ¿te enamoraste de él? Pude haber mentido, decir que no, que fue una estupidez, pero ya no servía de nada. Dije lo único que me salió. No lo sé. Y creo que fue peor que decirle que sí. Daniel se levantó, guardó la carpeta y antes de salir al salón, dijo sin mirarme. Mañana hablaremos de qué haremos con Lucía. Entre tú y yo ya no hay nada que hablar. Me quedé sola, en la cocina, de pie, sintiendo cómo me ahogaba en mi propio vacío. Y lo supe. Esa no era la escena final.
Era solo el principio de algo mucho peor. La mañana siguiente fue distinta, aunque todo pareciera igual. Daniel sirvió el desayuno para Lucía, se sentó frente a ella y habló con naturalidad, como si yo no existiera. Cuando terminó, le dijo que se preparara, que él la llevaría al colegio. Esperó a que saliera del piso para mirarme por primera vez. Yo seguía en pijama, de pie, temblando sin saber si abrir la boca o desaparecer. Cerró la puerta con calma. Se apoyó en la encimera. No había ira en sus ojos, solo una distancia helada. No te voy a preguntar por qué lo hiciste. Ya lo sé. Tampoco me interesa cuánto tiempo llevas con él. Lo que quiero saber, dijo sin cambiar el tono, es si vas a asumir las consecuencias sin hacerte la víctima. No respondí. Solo asentí. Él continuó. No pienso quedarme aquí haciendo de adorno mientras tú haces tu doble vida. Pero tampoco voy a destruir todo delante de Lucía. No por ti, por ella. Intenté hablar, pero no encontraba por dónde empezar. Quise decir que fue un error, que no lo busqué, que simplemente pasó. Pero ni yo me lo creía. Daniel me miraba esperando una respuesta que nunca llegaría. Al final dijo, ¿se te cayó encima, Clara? ¿Varias veces? Esa frase me partió en dos. No sabía si era sarcasmo o pura decepción. Le dije que no lo volvería a ver, que estaba bloqueado de todas partes, que todo había terminado. Me creyó, no porque confiara en mí, sino porque ya no le importaba. Tú ya terminaste, pero yo apenas estoy empezando. Y ahí entendí que el castigo real no era perderlo, sino lo que venía ahora. Porque Daniel, con su calma, era mucho más peligroso que si hubiera gritado o llorado. Dijo que no pensaba irse de casa, que no cedería la custodia de Lucía por una traición ajena, que podíamos convivir por razones prácticas, pero que entre nosotros ya no había nada. Yo supliqué, le pedí una oportunidad, me arrodillé como una idiota, y él desde arriba solo me dijo, no llores ahora, no llorabas cuando te ibas al hotel con él, no pretendas que esto se borra con lágrimas. Esa noche dormí en el sofá, no porque él me lo pidiera, sino porque no soportaba compartir la misma cama. El colchón olía a él, y eso dolía. Cada paso que escuchaba en el pasillo, cada sonido del televisor, me recordaba lo que había perdido. Y lo peor era que no podía reclamar nada. Me lo merecía todo. Los días pasaban como castigos cronometrados. Desayunábamos juntos por Lucía. Hablábamos lo mínimo indispensable. Él dormía en la habitación, yo en el sofá. Nos turnábamos las tareas del hogar como si fuéramos compañeros de piso sin afecto ni pasado. Un día, mientras intentaba comentarle algo sobre la niña, me interrumpió seco. No uses a Lucía como excusa para hablar conmigo. Si quieres algo, dilo, pero no te escondas detrás de ella. Empecé a quebrarme de verdad. No por lo que me decía, sino por cómo lo decía. Como si yo ya no fuera digna ni de odio, solo de indiferencia. La gota que rebalsó el vaso llegó con una simple notificación del banco. Daniel había retirado la mitad del dinero de nuestra cuenta conjunta. Lo transfirió a una cuenta personal a su nombre. No me avisó, no me explicó, solo lo hizo. Cuando le pregunté, sin levantar la vista del portátil, respondió, es lo justo. La otra mitad es para Lucía, no para ti. No me importó el dinero. Me dolió la precisión quirúrgica con la que ejecutaba cada movimiento. Sin ruido, sin insultos, solo acciones frías y calculadas. Poco después recibí un correo de la escuela de Lucía. Me pedían confirmar quién la recogería durante las próximas semanas. Daniel ya había hablado con ellos. Cambió su horario laboral para encargarse de las entradas y salidas del colegio. Yo quedaba como opción de emergencia. Cuando lo enfrenté, dijo sin inmutarse, no quiero que nuestra hija se cruce contigo en días en los que estoy con ella. Si necesitas verla, que sea los fines de semana, y que no interfiera con su rutina. Le grité que no tenía derecho a decidir eso solo. Me miró y respondió, tengo toda la documentación para la custodia compartida. Si quieres hablamos con abogados. Me sentí al borde del abismo. Él no gritaba, no amenazaba, solo informaba, como si fuera un juez ejecutando una sentencia inapelable. Una noche, mientras servía la cena para Lucía, vi cómo él la ayudaba con la tarea, la hacía reír, le hablaba con ternura. A mí ni me dirigía la palabra. Yo era un fantasma en mi propia casa. Quise acercarme, participar, pero apenas abrí la boca, Daniel se levantó,
recogió su plato y se fue. Ese fue el momento en que lo entendí del todo. Daniel ya no me odiaba, y eso era mucho peor. No era solo la indiferencia, era algo más, algo meticuloso. Daniel no estaba simplemente sobreviviendo al daño, lo estaba administrando, y cada decisión que tomaba era parte de algo más grande, algo que yo todavía no alcanzaba a entender. Al principio pensé que solo quería castigarme emocionalmente, quitarme el afecto, la rutina, la normalidad. Pero con el paso de las semanas, comprendí que eso era solo la primera fase. El siguiente paso llegó con sutileza. Una tarde, al revisar el correo físico, encontré un sobre a nombre de Daniel, del despacho de abogados más caro de Castellón. Lo abrí, temblando. Era una copia de un borrador de convenio de custodia compartida. Nada de divorcio, solo custodia. Al enfrentarlo, ya con el documento en la mano, no negó nada. No quiero arrastrar esto por los tribunales. Quiero que Lucía esté bien. Y tú, bueno, ya no me importa lo que hagas mientras no afecte a mi hija. ¿Y el divorcio? Cuando yo lo decida. Esa frase se me clavó como una espina. No me decía que no, pero tampoco lo hacía. Mantenía el control. Me tenía atrapada en una especie de limbo legal, donde no era su esposa, pero tampoco su ex. El tercer movimiento vino desde el trabajo. Uno de mis compañeros me avisó que alguien había llamado pidiendo referencias mías. Se hizo pasar por un antiguo cliente interesado en contratarme como consultora. Pero esa persona sabía demasiados detalles. Preguntaba por mis horarios, por mi tiempo libre, por mi historial profesional. Sospeché de inmediato. No era casualidad. Daniel estaba tanteando el terreno. Quería saber si podía usar mi entorno laboral como parte de su estrategia. Una noche, lo confronté directamente. Le pregunté si pensaba destruirme públicamente, si quería humillarme ante todos. Su respuesta fue simple. ¿Tú crees que esto es venganza? No, Clara. Esto es responsabilidad. Algo que tú perdiste cuando decidiste traicionar a tu familia. Y entonces llegó el golpe más inesperado. No económico, ni legal. Psicológico. Daniel invitó a cenar a sus padres a casa. Era la primera vez desde que todo estalló. Yo, por respeto, me quedé en mi habitación. Pero escuchaba todo. Reían, hablaban de Lucía, de cosas triviales. En algún momento su madre preguntó por mí, y Daniel respondió con naturalidad. Clara ya no forma parte de mi vida. Solo compartimos espacio por Lucía. Ella lo sabe. Silencio. Ni un reproche. Ni una pregunta más. Me habían borrado sin necesidad de escándalo. De la familia, del presente, de la narrativa. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá mirando la puerta del pasillo, imaginando cómo sería salir y no volver. Escapar. Renunciar a todo. Pero no lo hice, porque por más doloroso que fuera, merecía cada minuto de ese castigo. Al día siguiente, Daniel dejó sobre la mesa del comedor un cuaderno. Pensé que era de Lucía, pero no. Era un diario, su diario, y estaba abierto en una página específica. Lo leí, sabiendo que él lo había dejado ahí a propósito. Hoy la vi limpiar el baño con más fuerza de la necesaria, como si pudiera borrar algo, pero lo que hizo no se borra. No con jabón, no con lágrimas. Me mira como si esperara un perdón, pero no se da cuenta de que lo que rompió ya no se repara. A veces la compadezco, otras la detesto, pero la mayoría de los días simplemente me da igual. Cerré el cuaderno con las manos heladas, no por lo que decía, sino por lo que no decía. No había odio, no había deseo de reconciliación, solo vacío, un abismo al que me había arrojado sola. Quise ir a su cuarto, golpear la puerta, rogarle por una oportunidad, por una conversación, pero no lo hice, porque sabía que, si abría esa puerta, lo único que encontraría sería una mirada vacía, y yo no estaba preparada para eso. Al día siguiente, Lucía me preguntó por qué papá ya no me daba besos. Le dije que a veces los adultos discuten, pero que ambos la queríamos mucho. Ella me miró con esos ojos limpios que todavía no entienden la traición, y me abrazó. Me partió el alma. Daniel observaba desde la puerta. No dijo nada, pero sé que lo escuchó, y en ese momento supe que el siguiente movimiento ya estaba en marcha. Uno que no iba a tener marcha atrás. Lo que vino después no fue un escándalo,
ni una guerra abierta. Fue una demolición silenciosa, lenta, premeditada, quirúrgica. Una mañana encontré a Daniel sentado en la mesa del comedor con un documento nuevo. Me dijo que lo firmara. Era una propuesta de reestructuración total de nuestras finanzas. Cuentas separadas, gastos justificados con facturas, acceso restringido a todo lo que antes compartíamos. Yo ya no tenía voz, solo firma. No discutí. No podía. Lo firmé. Días después, la escuela de Lucía me comunicó que se había designado a Daniel como responsable principal de su recogida y entrega. La decisión había sido presentada por él, respaldada por su nuevo horario de trabajo y aceptada por la dirección. A mí me colocaban como alternativa, con cita previa. No me lo dijo, solo lo ejecutó. Intenté hablar con él, explicarle que eso no era justo, que era la madre, que Lucía me necesitaba. Él respondió sin levantar la voz. Tú rompiste esto, yo solo estoy construyendo algo mejor para ella. Cada frase suya era como una sentencia. No había odio, solo convicción. Me estaba empujando hacia afuera sin tocarme. Me reducía a una figura secundaria en mi propia familia. Lo más duro fue notar cómo Lucía empezaba a adaptarse. Al principio me preguntaba por qué papá dormía en otro cuarto. ¿Por qué ya no salíamos todos juntos? Luego dejó de hacerlo. Solo se acostumbró. Y eso me dolió más que cualquier reclamo. Una noche, mientras ella dormía, me senté frente a Daniel. No podía más. ¿Qué más vas a hacerme? Él cerró su portátil, se quitó las gafas, me miró largo rato. Nada que no merezcas. ¿Vas a contarle a todo el mundo? No hace falta. La gente nota las ausencias. Las mentiras se revelan solas con el tiempo. ¿Y Lucía? ¿También lo sabrá? Lo sabrá, sí. No ahora. Pero lo sabrá. Porque tú no podrás vivir con esto para siempre sin contarlo. Y cuando lo haga, quiero que tengas el valor de decirle la verdad, sin culparme. No supe qué responder. Tenía razón. No podría cargar ese secreto eternamente. Algún día, mi hija me miraría con otros ojos. No porque Daniel se lo dijera, sino porque yo misma lo dejaría entrever. El golpe final llegó sin aviso. Un domingo por la tarde, Daniel me pidió que bajara con él al garaje. Pensé que había ocurrido algo con el coche. Me equivoqué. Había vaciado su lado del trastero. Todo estaba embalado, etiquetado y organizado. Documentos, ropa, herramientas, fotos. Nada de lo suyo quedaba arriba. Ni un cable, ni un perfume. Me dijo que, a partir de esa semana, se mudaría a un piso cercano, que lo había estado preparando en silencio. No quiero que Lucía vea esto como un abandono, así que seguiré viniendo a buscarla y traerla como siempre. Pero tú y yo ya no compartimos techo, ni espacio, ni futuro. ¿Y el divorcio? Te llegará la notificación esta semana. Tan fácil, tan inevitable. Lo vi subir al coche. No hubo gritos, no hubo abrazos, solo un portazo suave y el ruido del motor alejándose. Volví a casa, a esa casa que ya no era un hogar, sino el escenario de un fracaso. Esa noche dormí en la cama, por primera vez en meses, pero no descansé. Sentí su ausencia en cada rincón, en la almohada vacía, en la cafetera que no sonó al amanecer, en el silencio limpio, definitivo. Y ahí entendí todo. Daniel no se vengó de mí, no arruinó mi reputación, ni me quitó la hija, ni me gritó en la cara. No me destruyó con odio, lo hizo con precisión. Me convirtió en testigo de mi propia caída. Me dejó con vida, pero sin lugar. Y eso era mucho peor. Daniel no volvió a mirar atrás. La mudanza no fue un drama. No hubo discusión ni escena. Solo un mensaje al día siguiente avisándome de que Lucía ya tenía una habitación en su nuevo piso y que pasaría a buscarla el viernes. Lo cumplió sin falta. Puntual. Siempre cortés. Imposible reprocharle nada. Durante las primeras semanas, yo intenté mantenerme fuerte. Fingía ante Lucía que todo estaba bien. Le decía que papá y mamá necesitaban un tiempo. Ella, aún pequeña, no entendía del todo, pero tampoco preguntaba. Solo se adaptó, como hacen los niños cuando los adultos se rompen. Las notificaciones del proceso de divorcio llegaron como prometió. Daniel lo gestionó todo con un nivel de detalle que me dejó sin argumentos. Había preparado un informe completo.
Fechas, distribución del tiempo con Lucía, reparto de bienes. Incluso propuso terapia infantil para que ella pudiera adaptarse emocionalmente a la separación. Yo no firmé de inmediato. Quería hablar, intentarlo otra vez. Pero en la primera sesión con los abogados, él fue claro. No estoy aquí para negociar sentimientos. Estoy aquí por nuestra hija. En ese momento entendí que no había ni una puerta entreabierta. Lo nuestro estaba muerto. No por el error, sino por lo que hice después del error. Mentir, ocultar, fingir. No hablar cuando debía. No asumir. Y eso no tiene arreglo. La casa se volvió un museo. Todo hablaba de lo que fuimos. Las fotos seguían ahí, pero ya no dolían. Solo recordaban. Me pasaba horas ordenando cosas que no necesitaban orden, tirando objetos sin importancia, como si eso pudiera limpiar lo que llevaba dentro. Con el tiempo volví al trabajo. Intenté reconstruir una rutina. Incluso retomé algunas amistades. Pero la culpa no se diluía. No por Daniel, sino por Lucía, porque ella me miraba con esos ojos limpios y aún no sabía lo que había perdido. Aún no entendía que mamá fue la que destruyó la familia. Y yo vivía con el miedo constante a que algún día lo comprendiera. Daniel, por su parte, se mantuvo firme. No hablaba de mí, no me criticaba frente a nadie, no manipulaba, solo hacía lo que tenía que hacer, cuidar de su hija, mantener su paz y seguir con su vida. Nunca supe si encontró a alguien más, y sinceramente ya no tenía derecho a preguntar. Pasaron los meses. Lucía se adaptó a la nueva dinámica. 2 casas, 2 rutinas. Me preguntaba de vez en cuando si algún día volveríamos a vivir juntos. Yo le decía que ahora las cosas eran distintas, pero que papá y mamá siempre estarían para ella. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Un sábado por la tarde, mientras la peinaba para una fiesta del colegio, me miró al espejo y me dijo: «Papá dice que tú eras diferente antes». Tragué saliva. Sonreí como pude. Le pregunté qué quería decir. Respondió: «Dice que antes tú reías más, que eras más tú». No supe qué contestar, porque tenía razón. Había dejado de ser yo en el momento en que crucé aquella puerta del hotel con Iván. Lo que pasó después fue solo consecuencia. El verdadero quiebre fue creer que podía hacer algo así sin que nada cambiara. Meses más tarde, recibí la confirmación legal de nuestro divorcio. Una hoja más, un trámite más, pero también un cierre, un símbolo de algo que ya había muerto mucho antes. Hoy, casi un año después, entiendo que Daniel no fue cruel. Fue justo. Me enfrentó con mis propias decisiones. No necesitó vengarse. Solo me dejó ver quién me había convertido. Y ese espejo, al final, fue peor que cualquier castigo externo. Lucía sigue creciendo. Inteligente, sensible, fuerte. Daniel y yo mantenemos una relación cordial, enfocada en ella. Él es firme pero respetuoso. Nunca me humilla, nunca me borra de su narrativa, pero tampoco me permite entrar de nuevo en su mundo. Y eso es lo que merezco. He aprendido que el perdón no siempre viene de otros. A veces tienes que dártelo tú misma, pero no para olvidar lo que hiciste, sino para no repetirlo, para no volver a perderte por alguien que no vale lo que tú vales, para recordar que lo que construyes durante años puede derrumbarse en minutos, si dejas de cuidarlo. No sé si algún día volveré a amar de verdad. No sé si alguien podrá mirarme sin saber lo que hice, pero sí sé que no volveré a ser esa mujer que destruyó su casa por una emoción momentánea. Porque la verdadera lección de todo esto no fue perder a Daniel, fue perderme a mí. Y ahora toca encontrarme otra vez.